En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Es una iniciativa nacida desde la librería cristiana El Faro con el único deseo de emprender juntos un agradable y edificante viaje a través de estos lugares emblemáticos de la palabra de Dios. Queremos invitarte a venir con nosotros y recorrer a través de las Escrituras estos escenarios bíblicos registrados allí para conocer el significado y la importancia de ellos. Lugares Bíblicos, explorando por la palabra de Dios. Lugares Bíblicos, caminando con Dios. Asdod, una de las 5 ciudades principales de los filisteos, bajo el control de los señores del Eje y probablemente centro religioso de Filistea donde se adoraba al dios falso Dagón. Asdod se encontraba a 16 kilómetros al norte de Ascalón y a 4 kilómetros al este del mar Mediterráneo, sobre la llanura filistea. Era la ciudad ubicada más al norte de la Pentápolis filistea que se registra en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 3. Aparece por primera vez en la historia escrita en la Edad de Bronce tardía, donde se le menciona en los documentos comerciales de las tablillas de Ras Shamra, que es descubierta en Urgait, un antiguo centro comercial cerca de la costa del Mediterráneo en el norte de Siria. La primera referencia a Asdod se encuentra en el libro de Josué, capítulo 11, versículo 22, que nos dice: ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod, donde se le menciona junto con Gaza y Gad como residencia de los gigantescos Anakim que aún quedaban en aquella tierra. Debido al lugar elevado sobre el que se la edificó y a su situación en la vía militar que iba a lo largo de la costa desde Egipto hasta Palestina, Asdod ocupaba una posición militar estratégica. Al tiempo de la conquista israelita de la tierra de Canaán, fue asignada a Judá junto con sus pueblos dependientes y sus poblados, según Josué capítulo 15, versículo 46 y 47. Pero sus moradores, donde debieron estar incluidos entre los habitantes de la llanura baja, a los que no se pudo desposeer porque tenían carros de guerra con hoces de hierro. Jueces capítulo 1 versículo 19 nos dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Parece que en los días del rey Saúl las ciudades filisteas estaban en la cumbre de su poder. Antes de que reinase Saúl, los filisteos
infligieron una severa derrota a los israelitas en Ebenezer y capturaron el arca del pacto, que transportaron a Asdod y la colocaron en el templo de Dagón junto a la imagen de su dios. Después que milagrosamente se humilló esta imagen en 2 ocasiones, los asdoditas empezaron a verse afectados por una plaga de tal gravedad que cundió el pánico entre ellos. Como consecuencia de una conferencia de los señores del eje de los filisteos, se trasladó el arca a la ciudad de Gat, lo que resultó en que la plaga se extendiese hasta allí. Al cabo de 7 meses, el arca estaba de regreso en Israel, acompañada de una ofrenda de oro. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 5, versículo 1, nos dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 6, versículo 18, también comenta: y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. A pesar de que el rey David derrotó varias veces a los filisteos, sus ciudades principales permanecieron independientes hasta el tiempo del rey Usías. De él se dice que hizo máquinas de guerra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 15, dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. También en el segundo libro de las Crónicas, capítulos 26, versículo 6, habla: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Se registra que procedió a salir y pelear contra los filisteos, y a romper a través del muro de Gad y el muro de Jabne y el muro de Asdod, después de lo cual edificó ciudades en territorio de Asdod y entre los filisteos. Es evidente que el territorio de Asdod no permaneció bajo el control de Judá, puesto que se han encontrado inscripciones de una época posterior en las que se presenta al rey asirio Sargón II destronando al rey local Asuri y entronizando a Aimiti en su lugar. Debido a una sublevación, Sargón emprendió una campaña en contra de Filistea y conquistó Gat, Asdodú, Asdod, junto al mar, probablemente en un lugar aparte situado en la costa, y Asdodimú. Puede que esta sea la campaña a la que se hace referencia en el libro del profeta Isaías capítulo 20 versículo 1, que nos dice: en el año que vino el Tartán, Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, y que supuso un cumplimiento parcial de la profecía de Amós capítulo 1 versículo 8. En el siglo siguiente, Heródoto registró que el faraón pesmático sitió a Soto, otro nombre como se conoce a Asdod, durante 29 años. Parece que para el tiempo de Jeremías, Asdod estaba en una condición debilitada, puesto que él habló del resto de Asdod. Jeremías capítulo 25 versículo 20. Nabucodonosor, cuya gobernación
empezó en el año 624 a.C., hace mención del rey de Asdod como uno de los prisioneros en la corte de Babilonia. Compara con el libro del profeta Sofonías capítulo 2 versículo 4 que dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. En el periodo postexílico, Asdod todavía constituía un foco de oposición para los israelitas. Según Nehemías capítulo 4 versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y Nehemías reprendió con severidad a los judíos que se habían casado con esposas asdoditas, cuyos hijos hablaban asdodeo, y no había ninguno de ellos que supiera hablar judío. Nehemías capítulo 13 versículos 23 y 24. Es digno de mención que la profecía de Zacarías había anticipado que Asdod sufriría dominación extranjera al decir que un hijo ilegítimo realmente se sentaría en Asdod. Zacarías capítulo 9 versículo 6. Palabras que parecen augurar el tiempo en que la población y gobernación filistea perderían la ocupación de la ciudad. Los romanos reedificaron la ciudad y por lo general se le conocía por su nombre griego, Azotus. El evangelizador Felipe pasó por Asdod en su gira de predicación registrada en el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Asdod, un lugar con una historia en la palabra de Dios.